Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de física biológica, biofísica. Entonces hoy vamos a empezar con atar algunos cabos sueltos de algunas cosas que me quedaron colgadas y tratar de terminar con la idea de difusión y de paseos al azar, etc. Bien, entonces empecemos con las cosas colgadas. Voy a compartir. Bueno. Esto, de nuevo, volvemos un poquito a lo de probabilidad. No me di cuenta que esto lo podría haber hecho en esos famosos 15 minutos que traté de avanzar sobre lo que iba a dar hoy y no me dio el tiempo. Podríamos haber hecho esto, pero bueno. Que son algunas cosas que habían quedado un poquito colgadas sobre la idea de probabilidad y variables aleatorias, en particular cuando tenemos más de una variable aleatoria describiendo nuestro problema, ¿no? Y ahí es cuando uno define lo que se llama una distribución conjunta, o sea, antes habíamos visto que si teníamos una variable, teníamos una función de esa variable que nos decía cuál era la probabilidad que le asignábamos a cada uno de los valores que podía tomar la variable en el caso de que fuera una variable discreta, y si era continua era como que íbamos subdividiendo en pequeñitos intervalitos diferenciales para los valores que podía tomar la variable y le asignábamos una probabilidad diferencial a cada intervalito y definíamos la densidad de probabilidad. Bueno, cuando tenemos más, definimos una función de más de una variable. Por ejemplo, si tenemos dos variables aleatorias, la distribución conjunta, ahora supongamos que fuera variables continuas, y uno tiene una densidad de probabilidad. Bueno, si son discretas es la probabilidad de que una de ellas tome un cierto valor y la otra tome algún otro valor, o puede ser el mismo, lo que sea, ¿no? Dentro de sus rangos de valores. O sea, es la probabilidad de lo que llamábamos la intersección cuando introdujimos probabilidades. Se puede escribir en función de la probabilidad condicional, ¿no es cierto? Si es el caso discreto, por ejemplo, la probabilidad de que la variable x grande tome ese valor x chiquito y la y grande tome el valor y chiquito es la probabilidad de que pasen las dos cosas a la vez, o sea, de la intersección, y lo podemos poner como la probabilidad de que y grande sea igual a y chiquito, dado que x grande fue igual a x chiquito, por la probabilidad de que x grande sea igual a x chiquito. Esta era la probabilidad condicional. O la podemos condicionar al revés, ¿no? Por otro lado, cuando uno suma sobre todos los valores que pueden tomar las dos, es que uno suma 1. O sea, es como que distribuye la probabilidad entre los pares de valores que toman las cosas. Esto es en el caso discreto, y en el caso continuo uno define una densidad de probabilidad, que es esta f chiquita. Le puse un subíndice para saber que es conjunta, pero es una función de dos variables y la podemos escribir en términos de las densidades de probabilidad condicional. Sería la densidad de probabilidad de que y tome un cierto valor dado que x toma un cierto valor por esa densidad de probabilidad. Y siempre para pasar de densidad a probabilidad uno multiplica por el diferencial de la variable aleatoria. En este caso, como son dos, para tener la conjunta multiplico por los diferenciales de las dos variables. Y esta es la probabilidad de que x esté dentro de ese intervalito y que y esté dentro del intervalito que corresponda, ¿no? Por otro lado, es la integral sobre las dos variables la que me va a dar 1. Esa es la normalización que le estamos dando. Después se definen lo que llaman las distribuciones marginales o las probabilidades marginales, que es integrar o sumar sobre todos los valores que toma una de ellas a la distribución conjunta. O sea, es esto, yo tengo mi distribución conjunta de x y de y e integro sobre todos los valores que puede tomar y. Y entonces eso me va a dar la densidad de probabilidad de x solo. Bueno, y viceversa. Acá hay un dibujo que está bueno. Esta sería, por ejemplo, supongamos dos variables, x e y,
que pueden tomar valores entre menos 5 y 5. Las dos pueden tomar entre menos 5 y 5. Y acá está representando a la distribución conjunta con una nube de puntos, que son más densos, donde esa densidad de probabilidad es más alta, y menos densos esos puntos donde la densidad de probabilidad es menos alta. O sea, si yo la dibujara esto en 3 dimensiones, tendría un pico por acá por el medio y caería para abajo en todas las direcciones, ¿no? Y hacer la densidad de probabilidad marginal, por ejemplo, esta que depende de i, esta es la distribución de la densidad de probabilidad de la variable i, quiere decir que para cada valor de i yo integro, o sea, sumo todos los valores de probabilidad que tiene x para ese valor de i. Y eso me da la distribución en i. Y sumo todos los que están en i, es como aplastar todos estos puntos y sumarlos sobre este plano, digamos, ¿no? Bien. Entonces, cuando yo tengo más de una variable aleatoria, además de definir la varianza, que acá lo recordemos cómo eran las varianzas, si yo tenía una variable, la varianza, acá está escrito en formato matemático, el valor esperado o la esperanza de la distancia al cuadrado entre la variable y el valor esperado de la variable. Esa era la varianza. Si uno lo piensa en términos de una densidad de probabilidad, el valor esperado es es el valor pesado por la probabilidad de los valores que toma la variable, pesado por las probabilidades con las que toma esos valores. Si llamamos mu a ese valor medio o esperanza, entonces la varianza uno la escribe como x menos ese valor mu al cuadrado, también pesado con la densidad de probabilidad de esa variable. Entonces, ahora si yo tengo dos variables aleatorias, puedo definir las varianzas de cada una de ellas usando lo que llamamos las densidades de probabilidad marginales, o sea, integrando sobre todos los valores que toma una de ellas antes de hacer este x menos mu para la otra multiplicada por su propia densidad. Que bueno, acá estoy usando dos notaciones, la notación más matemática y la notación más física de valor medio con los brackets. Esto es, uno lo puede pensar, es integrar la densidad de probabilidad conjunta sobre las dos variables multiplicada por x, porque me interesa el valor medio de x, o lo que es lo mismo, lo puedo pensar como que primero integré sobre i, obtuve la distribución marginal y la multiplico por los valores de x e integro sobre todo, ¿no? Esta es el valor medio o la esperanza. Análogamente lo hacemos con la varianza, es lo mismo, lo único que en lugar de hacer x, lo que voy a promediar pesado por la densidad es x menos el valor medio al cuadrado. Y así como defino la varianza para cada una de esas dos variables, se puede definir lo que se llama covarianza, que es esta cantidad, que es, en lugar de hacer la distancia al cuadrado, es multiplicar cuán lejos está una variable de su valor medio por cuán lejos está la otra de su valor medio y pesarla. Eso se llama la covarianza y nos da una idea de cuán relacionadas o cuán dependientes son entre sí, una idea, las dos variables. Entonces se define lo que se llama, esta es la covarianza, lo recordamos de nuevo, es tomar x menos el valor medio de x por y menos el valor medio de y la densidad de probabilidad conjunta e integrar sobre todo. Estoy haciendo todo en densidades de probabilidad, pero es el equivalente en variable discreta, ¿no? Sumando sobre los valores. Y esto uno lo puede poner de esta forma, es la esperanza de x menos la esperanza de x por y menos la esperanza de y. Y la correlación es tomar esta covarianza y dividirlo por las raíces cuadradas de las varianzas individuales, que son lo que se llaman los desvíos, sigma. Entonces, bueno, los sigmas son los desvíos. Si x e y son independientes, o sea que la probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades, o lo mismo la densidad de probabilidades es el producto de las probabilidades,
Entonces, esta correlación es cero, o sea, las variables independientes no están correlacionadas. Pero al revés, que la correlación sea cero no implica que sean independientes, porque la correlación puede ser pequeña y no implica que sean independientes. Porque esto es más que nada una especie de test de dependencia lineal entre ambas. Bien, y algo más que usamos un poquito con el ejemplo de fluorescencia que hicimos la clase pasada. Y es qué pasa cuando uno tiene una función de una variable aleatoria. En la clase pasada, cuando vimos lo de fluorescencia, teníamos el número de células, era una variable aleatoria, y después teníamos la intensidad de la fluorescencia. Y suponíamos que la intensidad de la fluorescencia era una función del número de moléculas, o sea, era directamente un factor por el número de moléculas. Entonces, muchas veces uno define una función de la variable aleatoria. Bueno, una función de una variable aleatoria es una variable aleatoria, porque si la variable aleatoria puede tomar un conjunto de valores posibles con cierta probabilidad, cualquier función de ella también va a tomar un conjunto de valores posibles, ¿no? Con una cierta probabilidad cada valor, salvo que todos vayan al mismo valor. Son variables aleatorias y uno se puede preguntar cuál es la distribución, la densidad de probabilidad. Entonces, creo que acá yo pensaba pasar al pizarrón. Exactamente. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto y vamos a pasar al pizarrón. Entonces voy a compartir el pizarrón. Ahí está. Bueno, es para hacer un dibujo mínimo. No sé si alguien me... No, creí que me había llegado algo del chat. Bueno, entonces, déjenme ver qué tengo. Eso. Yo tengo una función, por ejemplo. Déjenme ver qué letras uso después en la fórmula. Ok, y x. Bien. Entonces tengo una función y de mi variable aleatoria x, donde y es alguna función g de x. Y esto es, vamos a pensar una función que es inversible. En general van a ser funciones continuas y las vamos a poder invertir aunque sea localmente. Entonces, si yo me pregunto cuál es supongamos que son continuas las dos variables, ¿no? Entonces yo tengo una densidad de probabilidad para los valores que puede tomar x y tengo una densidad de probabilidad que la voy a llamar fi, una densidad de probabilidad para los valores que puede tomar y tengo la función que me relaciona x con y. Entonces, ¿cómo relaciono estas densidades de probabilidad? Bueno, lo que yo hago es, me fijo acá, por ejemplo, yo tomo un pequeño intervalito de x entre x y x más diferencial x, y sé que tengo una probabilidad asignada a este pequeño intervalito. Esta probabilidad es el valor de la densidad de probabilidad en el extremo izquierdo por el tamaño del intervalo. Esa probabilidad es la que yo le voy a asignar a... Ay, buah, esperen que me quedó horrible. Es la que yo le voy a asignar... Ahí está. A este intervalito. O sea, este intervalito de i, este intervalito va a tener un tamaño que va a depender del intervalo diferencial x y de la función, porque fíjense que si la función, la voy a dibujar con otro color ahora, por ejemplo. Si la función fuera más empinada, por ejemplo, más así, ese diferencial x, ese mismo diferencial x se va a transformar
en otro diferencial y acá. Entonces, el tamaño del diferencial y al que yo le voy a asignar la misma probabilidad que le estoy asignando a este diferencial x va a depender de la función que me mapea de x a y. Y entonces es como que a este intervalito yo le asigno lo mismo que lo que se mapea por la función. Entonces lo que estoy diciendo acá, y volvamos al color negro, volvamos al color negro, es que si yo tengo acá mi diferencial x y acá el diferencial y que viene por la función, si estos son muy pequeños, esto es más o menos una línea recta cuya pendiente es la derivada de f en x, ¿no es cierto? O sea, yo tenía es la derivada de g, yo sabía que y era g de x, y entonces mi diferencial y va a ser la derivada de g, vamos a ponerla ahí, la ponemos así, por el diferencial de x. Y yo le voy a asignar, yo tenía una probabilidad, si quieren la llamamos una probabilidad diferencial en x, que era mi densidad de probabilidad x diferencial x, esta va a ser igual a la que yo le asigno a este intervalito en y. O sea, esta va a ser fi en y, que es igual a g de x. Si esto es x, esto es g de x por el diferencial y. Y donde el diferencial y es esto. Esa es la idea de esta. Y entonces esto va a ser f i en g de x por g' diferencial x. Y entonces de acá tengo cómo es esta función, que para poder escribirla, digamos, en función de y, tengo que escribir x en función de y, porque acá la tengo toda escrita en función de x. Bien, entonces volvamos a la presentación. Entonces, esto es lo que tengo acá escrito, que si yo tengo que y es una función de x, la densidad de probabilidad, esto es lo que acabo de escribir, en y igual a g de x por el diferencial de y es la densidad de probabilidad que yo tengo asignada al intervalito diferencial x, donde el diferencial y es la derivada de la función que va de una variable a la otra por el intervalito en x. Y entonces lo que tengo que hacer es, bueno, esto es reemplazar, donde dice diferencial y lo reemplazo por g' por dx y después me saco los dx de encima y tengo la relación entre las densidades de probabilidad. Y esto se puede escribir entonces como la densidad de probabilidad para y. Ahora voy a escribir a x, donde dice x, lo escribo como la inversa de la g en y. Y esta derivada la voy a pasar dividiendo y la calculo en la inversa de y. Entonces me queda todo escrito ahora en términos de mi variable y. Bien. Bueno, entonces esa es como uno pasa de una variable a la otra. Hay que tener cuidado, solamente lo que hay que tener cuidado es esa transformación de los diferenciales y poder escribir la función y su inversa. Y algo que pensé que tenía que recordar un poquito para hacer la cuenta que empezamos a hacer vinculada a difusión es cosas vinculadas a derivadas de funciones de más de una variable. Esto va un poco más para los chicos más de biología que tal vez tienen menos manejo de eso. Bueno, esto es lo que es una derivada. Recordar que es una derivada, que es hacer un cociente e ir al límite, un cociente de la función entre dos puntos muy cercanos e ir al límite en que los dos puntos se acercan infinitamente, su diferencia tiende a cero.
y lo podemos pensar justamente como un cociente de la variación de la función. Y por eso es que la derivada de una función de una variable, si esta es mi función de una variable, la derivada de la función en este punto es la pendiente de la recta tangente a la función ahí. Ahora, cuando uno tiene funciones de más de una de una variable, define las derivadas parciales de esta misma forma, dejando a todas las variables salvo una como si fueran constantes, ¿no? Entonces, estas son notaciones posibles para la derivada. Yo en general uso esta. A veces lo pongo todo en el mismo renglón con una barra así, medio en diagonal. Y bueno, esperen que creí que iba a decir algo más en lo que tenía escrito, pero no. Pero es eso, es hacer esta derivada respecto de una de las variables, dejando todas las demás como si fueran números. Esa es la derivada parcial. Bien. Y entonces lo que estábamos usando la vez pasada era lo que es el desarrollo en serie de Taylor, que es algo que usamos bastante, que es cómo aproximar una función cerca de algún punto. Y bueno, esto es cuando uno tiene una función de una sola variable, f, necesito que sea continua y que la pueda derivar en el punto donde la voy a aproximar por este desarrollo. Y la función en x puntos cercanos al punto A, uno la puede escribir, yo lo dije verbalmente la vez pasada, como la función en el punto A más la derivada de la función en el punto A por la diferencia entre x y el punto alrededor del cual la estoy aproximando, más la derivada segunda sobre 2 factorial por esta diferencia al cuadrado y así, así, así. Y como si yo lo hago suficientemente cerca del punto A, los términos sucesivos son cada vez más chicos, ¿no? Porque si es bien chiquitito, si estoy bien cerca, esa diferencia a la cuarta, a la quinta, a la sexta va a ser cada vez más chica, ¿no? Entonces, cerca de x igual a, lo que uno hace habitualmente es corta este desarrollo en algún lugar y nosotros lo vamos a cortar muchas veces acá. Nos vamos a quedar solo con la primera derivada, que es como aproximar la función por una recta cerca del punto, pero para el caso de difusión vamos a tener que ir hasta la segunda derivada, o sea, medio que se pueden olvidar de cómo sigue este desarrollo. Entonces acá, este es un GIF que bajé de Wikipedia, que está bueno porque agarraron una función, que es la función exponencial, e de x. Y lo que van a ir mostrando con el GIF animado es qué va pasando cuando yo primero empiezo, y hacen el desarrollo, lo están haciendo cerca de x igual a 0. Entonces, el primer valor de este desarrollo va a ser la función en x igual a 0 y e a la 0 es 1. Así que el primer valor es 1, que es esta línea roja. Y lo que va a pasar con la animación, en azul está la exponencial, la verdadera. Lo que va a pasar es, van a tomar primero solo este término, después los dos primeros, después los tres y así, no sé hasta dónde llega, pero bueno, espero que funcione Ahí va. ¿Ven? Cómo se va apareciendo cada vez más. O sea, empieza y con n va diciendo, empieza n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, 3, 4. Es ir aproximando la función y cada vez en el caso de la exponencial se puede hacer para todos los valores de x, ¿no? Si agrego suficientes. Bien. Bueno, cuando uno tiene funciones, y esto va a seguir, de varias variables, uno hace algo similar. Lo que hace, por ejemplo, si es una función de x e y quiero calcularla cerca de algún valor donde x es igual a a e y es igual a b, la primera aproximación es directamente reemplazar x por a e y por b. Y después, la siguiente, la que es la derivada primera por la distancia del punto
al valor alrededor del cual estoy haciendo el desarrollo, se hace haciendo derivada parcial respecto de una de las dos variables y haciendo la distancia a para esa variable, más la derivada parcial respecto de la otra por la distancia en esa, y no vamos a ir más allá del segundo orden nunca. Y el segundo orden tengo tres posibilidades, es como que solamente varío en x, solamente varío en y, esto sería solamente variar en x, solamente variar en y después las variaciones cruzadas, que vamos a suponer que derivar primero respecto de una variable y después de la otra es lo mismo, que es algo que se garantiza cuando las funciones son suficientemente suaves. Entonces parece medio como un cuadrado de un binomio, ¿no? Tengo x menos al cuadrado por la derivada segunda respecto de x, más dos veces x menos a por y menos b por la derivada cruzada y después el y menos b al cuadrado por la derivada segunda. Bueno, esto es algo que solo lo quiero mencionar porque lo vamos a usar un poquito con el tema de la difusión. Bien. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la cuenta que había quedado colgada. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta antes de retomar la cuenta. No. Bien. Bueno, entonces vamos a ir a recordar qué era la cuenta que estábamos haciendo. Bien. Bueno, entonces, ¿qué estábamos haciendo? Yo había hablado de que teníamos como un caño acá, que yo no le había puesto digamos, lo había pensado en una sola dimensión, pero lo podemos pensar en tres dimensiones, o sea, un caño de verdad, y entonces esto tiene un área transversal, que vamos a suponer que es constante, un área transversal que la podemos llamar A, superficie transversal. Y este caño lo habíamos subdividido en cachitos de un cierto tamaño, que yo lo había llamado delta X, y acá íbamos a poner a los paseadores al azar, que acuérdense que los paseadores al azar se desplazaban delta X, no, esto era, espera, se desplazaban más o menos lambda, porque podían ir para la derecha o para la izquierda, en un tiempo tau. Entonces, lo que voy a hacer es esto estoy subdividiendo mi caño exactamente en cachitos de tamaño lambda, porque esos desplazamientos son desplazamientos pequeños. Y lo que voy a hacer es me voy a preguntar cuántos paseadores tengo en cada uno de estos intervalitos, en cada de estos diferenciales de caño, em, en los tiempos, y voy a también a pensar el tiempo como si fuera con un reloj, miro en el tiempo t más tau, el tiempo t más 2 tau, etcétera, etcétera. O sea, mi delta t va a ser tau, y voy a pensar en tiempo igual a 0, tau, 2 tau, etcétera. Y entonces la pregunta es, quiero comparar o quiero calcular cómo varía el número de paseadores en el tiempo, en una posición X. Esto quiere decir en un intervalo entre X
y x más dx, ¿no? Me agarro un pedacito diferencial del caño en una posición x entre el tiempo t y el tiempo t más tau. ¿Mm? Y entonces lo que habíamos dicho la vez pasada era que si yo tengo un pedacito de estos, ahora le voy a meter el área transversal, eso todo lo que me redefine el área transversal es el significado de lo que yo llamaba n la vez pasada. Yo decía, si yo agarro acá, le voy a poner como una perspectiva, esto es un delta x y esto está en la posición x, el número de paseadores en x quiere decir entre x y x más delta x, o sea, en este pedacito de acá, es la cantidad de paseadores por unidad de volumen, una densidad del número de paseadores en x al tiempo t, es la densidad, o sea, el número, la densidad quiere decir que si yo lo multiplico por el volumen, que en este caso, si lo pienso en 3 dimensiones, sería delta x por el área transversal, porque este es un pequeño cilindrito de altura delta x y de área transversal a. Entonces su volumen es delta x por a. Y el número de paseadores que hay ahí yo lo defino con una densidad, que es el número de paseadores por unidad de volumen. O sea, puedo en número de paseadores por unidad de volumen o como lo podemos pensar así, o lo podemos pensar directamente como si fuera en una línea, número de paseadores por unidad de longitud, porque estamos pensando en una sola dimensión. Bien, entonces lo que dijimos la vez pasada era que si yo tengo acá x más delta x, y miro el otro cachito que está en x menos delta x, y esto sería x más 2 delta x, y me interesan los que están acá, y estos son los que están en t, pensemos que esto es t, y le voy a poner un color a estos, vamos a hacer así, vamos a hacer lo siguiente, a este le voy a poner los que se mueven para un lado, los que se mueven para el otro, y están ahí. Lo mismo con los que están acá, están los que se mueven para la derecha, los que se mueven para la izquierda, y acá los voy a poner en azul, los que se mueven para la derecha y los que se mueven para la izquierda. Si esto es lo que pasa en el tiempo t, como entre t y t más tau, lo que pasa es que la mitad de estos paseadores, o sea, los que deciden moverse a la derecha, van a pasar a mi posición x, y la otra mitad se va a ir para el otro lado. Entonces, vamos a dibujar más pedacitos. Entonces, los rojos, la mitad, los que se movían para una de las dos direcciones, vamos a poner estas, ¿sí? Vienen a mi posición donde yo quiero calcular lo que está pasando. Esto es x. Y esto es x más delta x. Y los azules que se movían, pero no. Los azules que se movían para la izquierda van a pasar acá. Mientras que los negros, que estaban en X, los que se mueven para la derecha se van a haber ido para acá, y los que se movían para la izquierda se van a haber ido para acá. Se fueron todos. Entonces yo puedo hacer la cuenta de, esto sería t más tau. O sea, lo que yo tengo de paseadores en la posición X en t más tau
Es la densidad por el volumen, A delta X, que lo voy a poder sacar factor común y olvidármelo. Pero es la mitad de los que estaban a la izquierda en el tiempo t, que es la densidad por el volumen de ese pedacito, más la mitad de los que estaban a la derecha en el tiempo t. Y en general a uno lo que le interesa es en cuánto varía, porque lo que uno escribe, como ustedes ya recordarán de las ecuaciones de Newton, lo que uno escribe es ecuaciones para la variación de las cosas. ¿Mm? Entonces lo que a mí me interesa es cuánto varía la densidad, bueno, o el número A delta X entre el tiempo t y el tiempo t más tau, que era t más delta t. Y entonces esto es un medio de nx menos delta x en t por a delta x más un medio de nx más delta x t a delta x menos el valor que yo tenía originalmente ahí. Y en este problema todos estos a delta x lo voy a tachar en otro color, así se ve mejor. Se van porque están en todos los términos, o sea, me puedo olvidar del a y el delta x. Y ahora hacemos el famoso desarrollo en serie de Taylor. O sea, acá igual, por más que son funciones de dos variables, hacemos el desarrollo de una sola de las variables. Entonces, por ejemplo, el n de x más delta xt lo voy a aproximar por esta función en x y voy a hacer un desarrollo en serie. ¿Qué querría decir? Quiere decir, esto sería lo que yo había llamado a en la presentación y todo esto era el x. Entonces, ¿esto cómo era? Esto se parece mucho al valor si hago delta x 0, porque delta x es chiquito. Pero mejoro la aproximación si tomo la derivada. Como estoy haciendo la variación en x, va a ser la derivada calculada respecto de x, la derivada parcial, porque esta es una función de dos cosas, de posición y de tiempo, por la diferencia entre este valor y el valor alrededor del cual, con el cual estoy aproximando. El valor alrededor del cual estoy aproximando es x, así que la diferencia entre esto y x es delta x. Y voy a ir un término más, va a ser un medio, porque 2 factorial es 2, por la derivada segunda de n respecto de x dos veces por delta x al cuadrado. Y no hago variación respecto del tiempo porque siempre estoy manteniendo todo en el tiempo t. Este es el término con más delta x. Con menos delta x tengo un término similar. O sea, tengo una aproximación similar. Esperen que... Ahí está. Yo estaba mirando con el tema del zoom que veo una parte que me tapa. Ahora me corrí. Entonces esto es aproximadamente nxt más la derivada respecto de x por acá ahora la variación. O sea, esto menos x me da menos delta x más un medio de la derivada segunda por menos delta x al cuadrado. Y entonces vamos a meter todas estas cosas y me queda nx en t más tau menos nx en t es aproximadamente nx t, esto venía un medio, ¿no? Porque era un medio de lo que venía de la izquierda, más dn de x por menos delta x, más un medio, derivada segunda, menos delta x al cuadrado, más un medio por el que venía del otro lado. Entonces dejo el un medio factor común. El que venía de la derecha era nxt más la derivada
por delta x más 1/2 de la derivada segunda por delta x al cuadrado. Estas eran las que venían de un lado y del otro, y estoy restando lo que había, menos nxt. Y entonces se van varios términos acá, porque fíjense, acá yo tengo 1/2 de n y también tengo 1/2 de n, así que esto me da n y se me va con el n que está restando. Lo voy a tachar en rojo. Está bueno esto de tener colores. Entonces, este y este se me va. Y después acá tengo la derivada respecto de x, calculada en el punto x, por menos delta x. Y acá tengo la derivada calculada en el mismo punto, pero multiplicada por más delta x. Con lo cual esto y esto se me va. Me quedan solo las derivadas segundas, por eso me tenía que quedar hasta la derivada segunda. Si uno logra que no se le vayan las derivadas primeras, no hace más que hasta la derivada primera, pero acá se van. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda 1/2 de la derivada segunda por delta x al cuadrado, y acá por menos delta x al cuadrado, pero el menos en el cuadrado me desaparece, así que este y este son iguales. Me mata un 1/2, pero me queda el 1/2 de afuera, así que me queda 1/2 de la derivada segunda por delta x al cuadrado. Entonces vamos a pasarlo en limpio en la siguiente página. Lo que tenemos es que n de x en t más tau, o delta t, que es lo mismo, menos n de xt, era 1/2 de la derivada segunda de nx al cuadrado por delta x al cuadrado. Y lo que habíamos dicho era que delta t era tau, yo ya ahí lo cambié, y delta x era lambda. Entonces, lo que voy a hacer es, cuando uno hace estas variaciones, lo que le importa es la derivada. Si yo divido, la derivada es la tasa a la que cambian las cosas en el tiempo, ¿no? Entonces, si yo divido esto por la variación en el tiempo, o sea, yo estoy haciendo nxt más tau menos nxt, y lo divido por ese tau, que es los dos instantes que estoy mirando, y este instante es muy chiquitito comparado con otros tiempos sobre los cuales yo estoy mirando la variación de mi número de... O sea, estos son los tiempos entre colisiones y yo estoy mirando lo que pasa después de varias colisiones en esta descripción. Esto se parece a la derivada, o sea, esto es una buena aproximación, lo vamos a poner acá, de la derivada respecto del tiempo. Porque estoy mirando la variación en el tiempo, dejando fijo el lugar, el espacio. Pero acá yo dividí por tau, entonces voy a dividir por tau de ese lado, y el delta x dijimos que era lambda, así que esto me queda 2 tau. Y esto es lo que habíamos definido como el coeficiente de difusión. Entonces, veo que mis paseadores satisfacen la ecuación de difusión. Y esta es la ecuación de difusión en una dimensión. Si yo estoy pensando en más dimensiones, o sea, esto sería porque estoy mirando un caño, pero si mirara que mis paseadores están en un lugar y se pueden mover lambda a la derecha o menos lambda, a la derecha izquierda en la dirección X, o se pueden mover en más o menos lambda en Y, y también se pueden mover en más y menos lambda en Z. Eso es un paseador al azar en 3 dimensiones. Es la misma cuenta donde voy a tener que las cosas pueden venir de arriba, abajo, de derecha a izquierda, de adelante a atrás. Y todo lo que va a pasar es que la misma cuenta en 3 dimensiones, que la pueden tratar de hacer, me va a dar d por la derivada segunda en x más la derivada segunda en y más la derivada segunda en z, porque
lo que pasa en cada dirección es independiente de lo que pasa en la otra. Esta es la ecuación de difusión en 3 dimensiones y esto, la derivada segunda respecto de una dirección más otra, más otra, más otra, es lo que se llama el laplaciano. O sea, esto tiene una notación así, que es el laplaciano. Bien, entonces la densidad de los paseadores, o sea, antes miramos, en la clase pasada introdujimos la idea de hacer el paseo al azar mirando a cada uno independiente, o sea, cada uno individualmente y viendo cuál era en promedio cuánto se desplazaban, el valor medio de su desplazamiento y cuál era la varianza alrededor de ese valor medio, de la posición del paseador. Ahora lo que estamos mirando es como si hubiera muchos paseadores al azar. Por eso es que estamos pensando en una densidad. Estamos contando todos los paseadores que hay en un punto. Cada uno de ellos hace en forma independiente de los otros el paseo al azar y nos preguntamos cuál es la ecuación que describe la variación de la densidad de los paseadores. Y esta es la que se llama la ecuación de difusión, que es una ecuación en derivadas parciales, ¿no? Es una ecuación en donde me aparece la derivada respecto del tiempo y acá me aparecen derivadas respecto del espacio. Entonces, ustedes tal vez, yo esto lo hago un poco también para los chicos que tienen menos matemática. Supongo que recuerdan algunas ecuaciones de este estilo, pero con una sola variable, en física 1 seguro. Bueno, estas cosas de más variables se ven en las materias en electricidad y magnetismo, etc. Pero desde el punto de vista de la dinámica, de las cosas que varían en el tiempo, qué sé yo, uno tiene la ecuación para el resorte o distintas ecuaciones en donde da la derivada de la velocidad y quiere calcular la velocidad, etc. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una cuenta muy fácil. Masa por aceleración igual a la gravedad. Y vamos a poner mi eje, si quieren lo llamamos z para que no se confunda con el x que lo use demasiado. Y esta es mi g que va para abajo, ¿no? Y mi aceleración, entonces la voy a poner a en z. Entonces, y la aceleración es la derivada de la velocidad, ¿no? Vamos a ponerlo esto era b punto, es la derivada de b respecto del tiempo y todo está en z. Vamos a suponer que doy condiciones iniciales todas en z. Pero bueno, entonces, ¿qué tengo? Tengo que la masa por la derivada es igual a g, ¿no? Y si yo quiero calcular cuánto vale la velocidad en cualquier punto, en cualquier tiempo, no en cualquier punto, en cualquier tiempo, necesito dar lo que se llaman condiciones iniciales. O sea, para encontrar b como función de t, necesito dar condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir eso? Necesito dar el valor de la velocidad en algún tiempo. En general lo llamamos t igual a 0, total, le podemos poner t igual a 0 cualquier tiempo. Entonces, o sea, b en t igual a 0 igual a algún valor, para poder encontrar. Y eso se ve si yo, por ejemplo, escribo mi derivada aproximadamente como justamente ese cociente, si esta fuera la derivada en t, no sé, en t más un cachito, delta t, pongámoslo, menos b en t dividido delta t. Y esto es igual a g. Y entonces lo que veo es que b en t más delta t es g sobre m por delta t más b en t. Entonces, si yo quiero conocer la velocidad en el tiempo, después de haber dado un cierto pasito, necesito conocer, supongan que empiezo en t igual a 0 justamente. Para saber cuánto vale en 0 más delta t, necesito saber cuánto valía la velocidad en 0. Y después, una vez que tengo eso, ahora en el tiempo siguiente meto acá el valor en t más delta t y voy a calcular t más 2 delta t y así. Pero para saber
¿Cuál es la velocidad a lo largo del tiempo? Para resolver esta ecuación diferencial le tengo que dar una condición inicial. Bueno, cuando uno tiene ecuaciones en derivadas parciales, además de las condiciones iniciales, porque tiene una derivada en el tiempo, esto quiere decir que tengo que dar la función en t igual a 0, o sea, n de x en t igual a 0 sería, cuando estoy viviendo en una sola dimensión. Al tener también derivadas respecto de x, de y y de z, es como que tengo que dar condiciones el equivalente de las condiciones iniciales en el espacio. Y estas se llaman en realidad condiciones de borde, porque el tiempo es una sola dimensión, pero el espacio son 3 dimensiones en principio, y entonces uno puede tener distintas cosas, no solamente t igual a 0 o x igual a 0. Estas se llaman condiciones de borde o de contorno, y hay algunas que son típicas, que se suelen dar para resolver. O sea, para resolver, para encontrar solución de la ecuación de difusión, hay que dar condiciones iniciales y de borde. Bien, entonces, déjenme ver qué es lo otro que tengo acá que quería mencionar. Ok, bueno, entonces vamos a ver una solución que está buena porque tiene que ver con algo que hicimos, como habíamos planteado los espaciadores al azar. O sea, tengo mi ecuación de difusión. dn a dt es d en una dimensión. O sea, tenemos el canio. Bien, entonces, una solución posible, después vamos a ver cuáles son las condiciones iniciales y de borde, pero algo que satisface la función n igual a, vamos a ponerle n0, por e a la menos x al cuadrado sobre 4dt dividido. Satisface la ecuación de difusión. Esto lo pueden probar haciendo la derivada respecto del tiempo y haciendo la derivada respecto del espacio. Y si miran, a ver qué, escrita así, es una densidad por unidad de longitud. O sea, si n0 es un número, si esto es un número sin unidades, y se fijan, bueno, la exponencial no tiene unidades, esto tiene unidades de, bueno, 4pi no tiene unidades, de raíz de d por t inversa, ¿no? O sea, a esto. Pero d era longitud al cuadrado sobre tiempo, con lo cual el tiempo se me va. Esto me queda unidades de longitud al cuadrado, le saco la raíz cuadrada, esto es 1 sobre unidades de longitud. O sea, esta es una densidad lineal. También es solución, si esto satisface esta ecuación, si yo lo divido por el área del canio, por ejemplo, también va a satisfacer, porque ese factor común constante lo saco de los dos lados y se me va. Entonces, también esto, o sea, esta es una
algo que satisface la ecuación donde n tiene unidades de 1 sobre longitud, o sea, es como una densidad lineal de número de partículas. También, si yo le meto una A acá, de área, entonces acá esto va a tener una longitud al cuadrado acá, ¿no? Y entonces con esta longitud me da longitud al cubo y me da una densidad del número de partículas por unidad de volumen. O sea, acá al estar en una dimensión, ponerlo como una densidad lineal o una densidad en volumen con un área que siempre es constante, me da la verdad que me da lo mismo. Ahora, esta ecuación, esta solución particular de la ecuación de difusión, veamos qué significa, ¿no? En primer lugar, o sea, olvidémonos de la A para hacerla más fácil. La tenemos así, n0 e a la menos x al cuadrado sobre 4dt dividido la raíz de 4pi dt. Bueno, esto, si lo comparamos con la gaussiana, que habíamos visto, una distribución gaussiana, esto coincide con una distribución gaussiana La gaussiana tenía e a la menos x al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Con sigma cuadrado es 2dt. Y esto recuerden, para un paseador era el desplazamiento cuadrático medio, era 2dt, el desplazamiento cuadrático medio de uno de los paseadores después de un tiempo t. Era 2 veces el coeficiente de difusión por el tiempo. Entonces, esta solución es una gaussiana cuyo ancho, cuyo desvío estándar, digamos, el ancho de la gaussiana, es una función del tiempo que tiene que ver justamente con esta varianza del desplazamiento, tiene que ver con el valor medio del desplazamiento al cuadrado de cada uno de los paseadores. Y una de las cosas, si la graficamos, lo que vemos es que si yo grafico esta solución, es una solución que tiene, bueno, primero que es simétrica, no es horrible como la hice yo, que en x igual a 0, si t es distinto de 0, en x igual a 0 esto vale 1 sobre raíz de pi de t. Y el ancho, este ancho, es del orden de lo que era sigma o 2 sigma o algo así, pero bueno, eso me da un orden de magnitud que era, dijimos, la raíz de 2 de t. Entonces, si yo miro un cierto tiempo y miro otro tiempo mayor, por ejemplo, si yo ahora voy a ponerlo con otro color, miro un tiempo t' mayor que el que dibujé antes, esto va a estar más ancho y más bajo. Esto sería para t' mayor que t. Y al revés, si miro un tiempo cada vez más chico, esto se va cada vez más alto y más finito. Este sería un t sub 0, digamos, menor que el t negro. Pero por otro lado, la gaussiana está escrita normalizada, o sea, si nosotros hacemos la integral de esa expresión que yo les dije, la integral de n0 por e a la menos x cuadrado sobre 4 dt sobre la raíz de 4pi dt, entre menos infinito e infinito, se integra esto, me da n0. O sea, si no tengo el n0 me da 1. Para todo t me da eso. Y cuando
voy tendiendo a t igual a cero, que sería la situación inicial, es como, esta es una densidad que está cada vez más concentrada en un único punto, hasta que en el límite de t igual a cero es una densidad que está concentrada en un punto, o sea que diverge, porque fíjense que este máximo, si t es igual a cero, va a infinito. Y ese límite es lo que se llama la delta, que la llamamos función delta, que no es una función, pero esta e a la menos x cuadrado sobre 4 de t sobre la raíz cuadrada tiende a lo que se llama la delta de x para t tendiendo a cero, que es justamente, es una función, llamémosla función, que es cero en todas partes, salvo en un lugar donde diverge, pero cuando uno la integra, da 1. Y es la idea de lo que hicimos con las simulaciones la clase pasada y también con toda la cuenta que hicimos, que era, siempre empezábamos en x igual a cero con el paseador. Empezábamos en x igual a cero y mirábamos el paseo que hacía, y la clase pasada, cuando miramos las simulaciones, vimos los histogramas. Esto, con el n0, es lo que me dice cuántas paseadores tengo en una dada posición después de un cierto tiempo, dentro de un intervalo, ¿no? Es como si yo hubiera tirado inicialmente en t igual a cero todos mis n0 paseadores, en x igual a cero, y los hago viajar y me fijo a dónde llegaron después de un cierto tiempo t. Entonces, esta es la solución de la ecuación de difusión para una condición inicial donde todos mis paseadores están localizados y entonces mi densidad de número de paseadores está toda contenida en un único punto. Y bueno, con derivadas con condiciones de borde que la función tiende a cero para x e infinito, o su derivada tiende a cero para x tendiendo a más o menos infinito. Entonces, esta es la solución de las cosas que vimos de los paseadores, ¿no? Y es la gaussiana de ancho que se va desparramando en el tiempo y que se va ensanchando en el tiempo de forma que esa varianza de la gaussiana es proporcional al tiempo, con un coeficiente de proporcionalidad que tiene metido el coeficiente de difusión. Y si miro la dispersión, va como la raíz de t. ¿Mm? Bueno, ahora, la ecuación de difusión es un caso particular de lo que se llama una ecuación de transporte, porque nosotros lo que estamos viendo acá es cómo va variando la concentración, porque las cosas viajan de un lado para el otro. Acá yo no tengo una fuente que me está inyectando paseadores. Mis paseadores los inyecté inicialmente, ¿no? Los puse a todos en x igual a cero, por ejemplo, en esta solución que acabamos de encontrar, y después lo dejé caminar. Y lo que me describe la ecuación de difusión es esa caminata, ese desparramo, ese transporte de este soluto que está, ahora acá tenemos solución con dos significados, ¿no? La solución química y la solución matemática. La solución que está en solución química dentro del agua, va haciendo su paseo al azar, se va desparramando, y la ecuación está describiendo cómo están transportándose con esta ecuación estoy describiendo lo que le pasa a la densidad del número eh, de caminadores. Y esto es la ecuación de difusión. Es un caso particular de una ecuación de transporte en donde uno tiene partículas que viajan y lo que está viendo es cómo varía la densidad en un punto porque entran y salen partículas. Básicamente es eso. Entonces, supongamos que tengo partículas que viajan con una velocidad v, todas viajan con la misma velocidad. Y entonces voy a agarrar mi caño, va a ser algo que va a estar en la dirección de v.
O sea, esta va a ser mi dirección B. Y voy a considerar un pedacito de mi caño tal que el lado de este pedacito de caño tiene un tamaño B diferencial T. ¿Mm? Y entonces esto está en más dimensiones que una, pero es como una dimensión en realidad. Y esta es mi posición R, y esta entonces es mi posición R más B diferencial T o delta T, es lo mismo, ¿no? Y entonces me pregunto, y como siempre, me fijo cuántas partículas tengo en este pedacito de caño en el tiempo T y en el tiempo T más de T. En ese pedacito que lo llamo R, es mi densidad por T más de T, y esto tiene un tamaño, bueno, no sé si ponerle la menos n r en t. Eso es lo que voy a querer hacer. Y bueno, después voy a ir a dividir esto, ¿no? Porque lo que a uno le interesa es encontrar una ecuación que me da la tasa de variación. Una ecuación diferencial que me da la tasa de variación. Y entonces, lo que sabemos de lo que veíamos en el dibujito anterior es que entre t y más de t, como esto tiene un tamaño b por diferencial t, todas las partículas se van a haber escapado, supongamos que están moviéndose así, que b es así, ¿no? Todas las partículas que estaban acá, entre t y más de t, cruzaron este borde y se fueron de ese lugar. Y entraron las que estaban en una posición, vamos a poner el color como habíamos usado antes, acá rojo. Acá todas se mueven en el mismo sentido, no tengo que hacer mitades ni nada. Y entonces esto sería R menos B de T. Y esto de acá es B de T, que va así, y este también va así. Es un vector que va así y ese es el tamaño. Entonces, las que vinieron acá en el tiempo T más dt son las que estaban en este cacho del caño en el tiempo anterior. O sea, lo que tengo es que n de r t más dt por el área, por el pedacito, todos los pedacitos son del mismo tamaño, por eso no lo meto, es lo que había en la posición en el tiempo anterior, corrida justo en esa velocidad. Y acá de nuevo uno hace las derivadas, el desarrollo en serie de Taylor, siempre es lo mismo, ¿no? Entonces hace, esto es prácticamente n de rt, pero después hace, esto es x menos b sub x de t en la dirección x más y menos b sub y de t en la dirección y más z menos b sub z de t en la dirección z, ¿no? Entonces, tengo tres variables, x, y z. Así que esto es aproximadamente, voy a derivar respecto de x y multiplico por estoy calculando en x, y z y multiplico por cuánto difiere este valor respecto de x. Lo mismo con y. Y acá sí me voy a quedar en el primer orden. Y lo mismo con z. Y entonces, cuando hacemos n en r t más dt menos n rt,
me queda, dijimos, nRT menos dna de x b sub x de t menos dna de y b sub y de t menos dna de z b sub z de t menos n de rt, este se me va con este, y por lo tanto a lo que llego es a que la variación sobre dt es menos b sub x por dna de x menos b sub y por dna de y menos b sub z por dna de z. Esto, esperen que lo voy a guardar porque llegué a las 20, que es 15:46. Quiero ver cómo era. Esperen que guardo esto en el PDF, así después lo puedo subir y paso a... Porque no sé si puedo... Uy, no sé si me lo... Está bajando. Ah, sí, ya me lo bajo. Ok, bueno, entonces ahora voy a ir al principio y borrar. Espero que no me quieran preguntar nada del super principio. Acá. Bien. Bueno, entonces a lo que llegamos fue a que n r t más dt menos n rt sobre dt era esa suma de derivadas, y como b sub x, b sub y, b sub z son constantes, en realidad lo puedo poner como menos dA de x dn b sub x menos dA de y nb sub y menos dA de z dn b sub z. Y esto se puede escribir como algo que en términos de un formalismo matemático se llama la divergencia, que la vieron seguramente en electricidad y magnetismo, los chicos de... ¿Qué es esto? ¿No? O sea, n por b es un vector que tiene nb sub x en la dirección x más nb sub y en la dirección y más nb sub z en la dirección z. ¿Mm? Y esto, n por b, es lo que se llama el flujo. Ahí va. El flujo es n por b. Entonces, esto, fíjense, era la variación en el tiempo, o sea, esa es la derivada temporal. A lo que nosotros estamos, esto se llama el flujo, a lo que estamos llegando es a que la derivada de la densidad, acá en número de partículas, pero también se puede pensar en masa o se puede pensar en carga, cuando uno tiene partículas cargadas. Ay, vamos a pasar la divergencia para el otro lado. Esto me da 0, este es el flujo, y lo que esta ecuación dice es que cuando yo miro a un punto en el espacio, acá solamente estamos pensando las cosas viajan de un lado para el otro, yo no genero ni consumo nada, solamente transporto. Entonces la variación en un lugar es porque las cosas vienen de un lado o del otro, se están transportando. Y entonces vienen de lugares donde tal vez era diferente la cantidad de cosas que tenía, y entonces yo ahora veo que las cosas están variando, pero porque me llegan o se me van. ¿Mm?
Esta se llama una ecuación, la llama ecuación de continuidad o conservación de la masa porque todo, en este caso sería conservación del número de partículas, puede ser también conservación de la carga, porque todo lo que está describiendo, esto que parece medio complicado, está describiendo el transporte de partículas de un lado para el otro. Entonces, volvamos a la ecuación de difusión. Difusión. Teníamos, vamos a pensarlo en una sola dimensión. dNA de t es d por la derivada segunda respecto de x dos veces. Y la ecuación de continuidad en una dimensión, que entre paréntesis, aunque b no sea constante, se la escribe, no sea uniforme en el espacio, se la escribe de esa forma, pero no lo vamos a deducir. La ecuación de continuidad en una dimensión sería dNA de t más la divergencia es la derivada respecto de x del flujo en la dirección x. Es igual a 0. O lo que es lo mismo, dNA de t es menos dA de x del flujo en x. El flujo es número de partículas por unidad de tiempo y de área. Es n por b. Sí, L al cubo, sí. Ok. Entonces, si yo comparo estas dos ecuaciones, a lo que llego es a que menos e igual o menos dx de jx sería menos dx de menos d dNA de x. O sea, si yo quiero decir cuánto vale jx para que me dé esta ecuación, jx es menos d dNA de x. Y si estoy en más dimensiones, mi j va a ser esto en la dirección x, esto en la dirección y esto en la dirección z. Esto se puede escribir como el gradiente de n, dNA de x en x, dNA de y, o sea, esto es menos d, factor común, el gradiente. Y esto es lo que se llama la ley de Fick, que me habla de un transporte difusivo, de un J, de un flujo que es igual a menos el gradiente de la densidad. ¿Y eso qué significa? Ahora vamos a volver a verlo con una presentación con la que ya cerramos. Un gradiente es algo que, el gradiente de una densidad me está diciendo la variación en el espacio de esa densidad. Y el gradiente es un vector. Cuando yo estoy en el espacio, las cosas pueden variar en muchas direcciones. El gradiente me da la dirección de máxima variación. Y siempre apunta en la dirección en la que crece la concentración. Y este flujo es un flujo de partículas, es partículas por unidad de área y unidad de tiempo. Flujo de partículas se opone al gradiente, o sea, no es que se opone, sino que está apuntando en sentido contrario al gradiente. Y eso lo que me dice es, si yo tengo regiones de más densidad y otras de menos, el flujo va a ir desde las zonas de más densidad a las de menos densidad. Entonces déjenme que ahora les comparta una presentación, esta, que vamos a hacer como un resumen de lo que estamos viendo de difusión. Entonces, veamos un poquito qué es la difusión. Tenemos los paseadores que viajaban chocándose con las moléculas del solvente medio al azar, y neto
debido a eso, difunden. Bueno, la difusión fue descrita por Einstein en 1905 y una de las cosas que da es que si la miro en una dimensión, el desplazamiento, si siempre parto de x igual a 0, sino acá tiene que ser x menos el punto de partida al cuadrado, es proporcional al tiempo con este coeficiente. Acá hay algunas imágenes del desplazamiento cuadrático medio como función del tiempo. Y por otro lado, el coeficiente de difusión entra en esta pendiente del desplazamiento cuadrático medio como función del tiempo. Ojo que acá están haciendo mean square, ok, sí, está bien. El desplazamiento cuadrático medio como función del tiempo y fiteándolo con las distintas rectas. También ese coeficiente entra en, si yo tiro todos mis paseadores inicialmente en un lugar y veo cómo se me va desparramando esa densidad, que es como tirar la gota de tinta en el agua, también eso me lo describe el coeficiente de difusión. A ver, y esto está en esta simulación. Acá hacen un random walk de 500 partículas y van a ir viendo, ahí va, cómo se van desparramando. Este es el histograma de cómo se van desparramando. Y se van desparramando con un histograma que se va ensanchando con el tiempo. Su sigma al cuadrado va con el tiempo. Esperen que... Uy. Bueno. Entonces, espere que tarda un poco en... Bueno, cuando logro que pase... Bueno, entonces la difusión describe dos cosas. No sé, ahora lo colgué directamente. Bueno, esperen, que vamos a volver al... Ah, justo. Justo lo logré cuando paré de compartir. Voy a compartir de nuevo. Ahí está. Bueno. Y justamente esto de que aparezca la gaussiana es porque está muy relacionado con algo que vimos de probabilidad, que es el teorema central del límite. Porque si yo tengo un montón de variables aleatorias, acá estoy sumando r variables aleatorias, distribuidas iguales, en este caso serían los desplazamientos que hace cada paseador, la densidad de probabilidad de la suma de los paseos, o sea, un paseador, ¿cuánto se desplaza? Se desplaza la suma de sus desplazamientos que fueron variables aleatorias. Y esa densidad de probabilidad en el límite de muchos pasos es la gaussiana. Por eso es que la difusión me da esta distribución gaussiana, digamos, la descripción de los paseadores al azar. Bien, acá directamente está considerando la suma, que es el desplazamiento. Antes era el desplazamiento dividido un cierto factor. Entonces, si lo hacemos, se lo aplicamos al paseador al azar, uno saca justamente cuál es el sigma cuadrado de cada paseador individual por ese delta cuadrado que va dando. Era el lambda al cuadrado porque se podía mover en más o menos lambda, con probabilidad un medio. Y saca entonces que para la suma de los desplazamientos, que es el desplazamiento total, así es como tiene que escalar la varianza de la suma. Bueno, es una solución. Esto es o sea, esa gaussiana no solamente me describe la densidad, sino que si yo lo divido por el n0, que era ese número que le puse originalmente, me da la densidad de probabilidad de encontrar a un paseador en un tiempo alrededor de una cierta posición. Esa es la gaussiana. Acá está la varianza. Y si uno piensa en n partículas, como se mueven independientes una de las otras, la densidad de las n partículas es n por la densidad de probabilidad. A ver, me viene algo en el chat. Sí,
Decímelo. Profe, ¿puede volver en la diapositiva anterior? Tengo una pregunta que por ahí no sé si yo estoy haciendo confusión o no me cierra. Para utilizar el dibujito que está en la diapositiva anterior. Sí, pero espera que no sé cómo vuelvo. Déjame ver. Voy para Bien, atrás. Ya. mientras Ahí está, puedo ahí está. preguntar, Ahí ahí está. está. Bien, eso de la difusión, a ver, hay como un gradiente, por ejemplo, en No, un no, ambiente no. en donde, ¿no? No. O sea, Acá estamos mirando un paseador. ¿M? Entonces es lo que le ah, pasa a cada uno de ajá, ellos y lo que vos estás viendo es si yo parto de esta posición, cuál es claro. la probabilidad de encontrarlo en una cierta posición a un tiempo posterior. Es lo que le Bien, pasa pero, a cada uno y esa sería la densidad de ah, probabilidad de cada paseador. Después, claro. si vos pones a todos inicialmente en el mismo lugar, entonces la densidad de todos los paseadores va a ser esa densidad de probabilidad porque todos partieron del mismo lugar por el número de paseadores. ¿Mm? Ah, pero entonces, así, pero es lo que, para ver si me quedó claro, la idea de difusión, que es ir, o sea, hacer este paso, de traspaso por medio, por ejemplo, de una membrana según la concentración. Entonces, ese al azar sería cuando yo tengo las partículas dentro de uno de los dos medios, ponerle una cosa así, separado por membrana, o sea, ¿en dónde estaría esta partícula después de un determinado tiempo? Entonces, no, es así, no es el proceso en que está ocurriendo, y sino cuando ya está dentro de este medio. O sería así la idea de No, pensar eso. vos tenés un medio que es el agua, suponete, ¿no? Entonces, ahora, si vos tenés una membrana que te separa, es una barrera que es infranqueable, solo te moves en una cierta región, ¿no es cierto? Bien, ajá, No la atravesás. claro. Ahora, Y, suponete que yo tengo una membrana, tenía puede ser que tenga alguna simulación por ahí puesta. Tenés una ajá, membrana que de repente le abrís una puerta. Entonces, tenías a todas tus partículas en un lugar. claro, O sea, son dos cosas dos niveles de descripción. Uno es qué le pasa a cada uno de los paseadores. Y ajá. otro es qué le pasa a la concentración de paseadores. Ah, eso que, ahí Entonces, está. Exacto, esa es la pregunta. Cada paseador hace el paseo al azar y Ok, esta densidad de probabilidad describe lo que le pasa a cada paseador partiendo en t igual a cero de la posición r igual a cero. Ahora, si yo tenía paseadores en un montón de lugares distintos, voy a tener que reescribir esto es como que tengo un origen de coordenada distinto para cada paseador, para ¿entendés? cada paseador, claro, claro. Pero cuando Claro. uno hace al estilo de lo que hicimos la vez pasada, que poníamos siempre a los paseadores en x igual a cero, entonces ahí sí la densidad es directamente el número de paseadores por la densidad de probabilidad, porque todos partieron simultáneamente del mismo lugar. Ah, sí, ¿Mm? ahí me Pero quedó si claro, tu ahí me quedó. condición inicial es tus paseadores están en cualquier lugar, Ajá, entonces no vas a escribir a la densidad de esta forma. ¿Mm? ah, claro, bien. Va a ser esta densidad de probabilidad para cada uno de ellos, pero con un R distinto, porque es como que tenés un origen de coordenada distinto para cada uno de ellos. Distinto para cada, Entonces, claro. la ecuación de difusión vale para describir cualquier condición inicial a nivel de la concentración. Entonces yo podría, por ejemplo, describir qué le pasa a un sistema en el cual yo tenía toda la concentración en una región del espacio y de repente abro una puerta y le permito a esas partículas que estaban restringidas a moverse en un lugar a visitar otro lugar. Entonces empieza con un Claro. gradiente bien pronunciado y va a haber un flujo neto Ajá. hacia donde no había partículas. Pero eso no quiere, eso, cada uno de los paseadores está haciendo su paseo al azar y de repente se te empiezan a meter creo que tengo, a ver, déjame ver, creo que tengo algo, bueno, esto es lo que recién vimos de la ecuación, o sea, una cosa es la ecuación y la concentración y otra cosa es lo que le pasa a cada partícula que difunde, a cada una Claro, de no, las... ahora me quedó bien claro, Ok, gracias, ok. porque yo no me quedaba esa la idea, o sea, son dos fenómenos, ¿no? No, En es este el caso, mismo fenómeno, es distintos niveles de descripción del mismo fenómeno. del mismo fenómeno, claro. O sea, Ujú. si vos vas a describir lo que le pasa a cada una de las moléculas que están difundiendo,
o si vas a describir la concentración. Entonces, la concentración es solución de la ecuación de difusión que depende de la condición inicial. Y la condición inicial depende de dónde estaban todas esas moléculas que difunden en T igual a cero. Claro, ¿Entendés? ahí Entonces, está. distintas condiciones iniciales te van a dar distintas soluciones. En la que yo hice más hincapié es una en donde todas partían del mismo lugar, porque es la gaussiana. Claro, Para la ahí está. concentración también. ¿Mm? Bueno, y todo lo que quería Gracias. decir era que si bien las partículas tienen en promedio, no se desplazan, porque vimos que el delta X era cero para todos los paseadores, que quiere decir, es como que en promedio se pueden mover tanto a la derecha como a la izquierda, en promedio esta variable aleatoria, su desplazamiento es cero. El flujo aparece porque justamente si yo, ahora si pienso en términos de concentración, y yo estoy por ejemplo en un caño y estoy en un lugar donde tengo más partículas a la izquierda que a la derecha, y yo sé que entre T y T más de T, todas las que yo tenía se fueron. Y solamente van a venir las que estaban a la izquierda, la mitad de las que estaban a la izquierda y la mitad de las que estaban a la derecha, pero como había más a la izquierda que a la derecha, hay un flujo neto de izquierda a derecha, porque si yo pienso en velocidad media de las que me llegaron, tengo más que se mueven de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces tengo un flujo desde el punto de vista de la población, a pesar de que cada una de las partículas tiene desplazamiento medio cero. ¿Mm? Bueno, me parece, estos, los experimentos de photobleaching los pueden ver yo le puse el link en la página. Eh, y esto lo vamos a hacer la clase que viene, lo del delta X distinto de cero. Bueno, entonces hagamos el intervalo. ¿Mm? Volvemos en media hora. Gracias. No de nada. Voy a cortar.